Dios sigue hablando, y el problema no es el silencio. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios todavía habla hoy en día? Tal vez ya miraste al cielo, esperando una voz, un asil, un rayo de luz. Una palabra que dijera con claridad: es por aquí. Este es el camino. Esta es la respuesta. Y cuando nada sucede como imaginabas, aparece la duda: ¿será que Dios está en silencio? Pero quizá el verdadero problema no es su silencio, sino el ruido que nos rodea. La vida está llena de ruidos, demasiadas opiniones, presiones constantes, redes sociales que nos bombardean con respuestas instantáneas. Y en medio de todo eso, la voz suave del Espíritu se va perdiendo. Entonces nos sentimos confundidos, sin dirección, perdidos en un laberinto de consejos que suenan bien pero no vienen de Dios. ¿Y si te dijera que Él ya está hablando? Que sigue hablando, como siempre lo ha hecho. Pero quizá tú estás escuchando todo, menos a Él. Hay un detalle importante sobre la voz de Dios: no siempre grita. Muchas veces, susurra. Así fue con Elías. Él esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero el Seor vino en un susurro, en una brisa suave. Elías tuvo que silenciar todo a su alrededor, y dentro de sí, para poder percibirlo. Eso nos enseña algo crucial: Dios puede usar lo extraordinario, pero prefiere lo íntimo. No es falta de poder, es estrategia. Él quiere que te acerques, que hagas una pausa, que prestes atención, que tengas una relación con Él y no solo consumas respuestas. No siempre lo notamos, pero el mundo no deja de hablarnos. Tienes que decidir ya. Todo va a salir mal si no actúas. Todos ya tienen su vida resuelta, menos tú. Si fuera de Dios, sería más fácil. Esas voces suenan como sirenas agitadas, intensas, confusas. Y entonces el alma colapsa, la ansiedad se dispara, la fe tambalea, y empezamos a confundir emoción con dirección. Dios no habla como el mundo habla. Él no te apura, no te manipula, no te culpa. Su voz trae paz, incluso cuando corrige. Si estás esperando que Dios hable solo en los cultos, en ayunos o en momentos de crisis, podrías estar perdiendo los mensajes más valiosos. Porque sí, Dios también habla a través de lo simple. Un versículo que salta a tus ojos. Una frase que alguien dice en la fila del supermercado. Un canto que empieza justo cuando más lo necesitas. Un atardecer que te llena de una paz inexplicable. Esos detalles son como notas suaves de una canción divina. Pequeñas pistas del cielo en medio del ajetreo de la vida. Pero para escuchar, hay que detenerse, observar, estar disponible. Esa es la pregunta que lo cambia todo. ¿Estás disponible para escuchar a Dios? No te estoy preguntando si tienes tiempo, ni si estás haciendo todas las oraciones correctas. Te estoy preguntando si, en medio de tu rutina, te estás colocando en una postura de escucha. Porque oír a Dios no empieza con palabras, empieza con disposición. Disposición para pausar 10 minutos, para apagar el celular, para caminar sin audífonos, para sentarte en el sillón y decir: háblame, Seor. Estoy aquí. Así de simple. Escuchar a Dios no es una experiencia esporádica que solo ocurre en un culto emocionante. Es un estilo de vida. Es como caminar con un amigo y, de vez en cuando, girar la cabeza y preguntar: ¿y tú qué piensas de esto, Seor? Esa simplicidad se pierde cuando convertimos nuestra relación con Dios en una secuencia de rituales. Cuando olvidamos que Él está presente en el ahora, en el desayuno, en el camino al trabajo, en el silencio de la noche. ¿Quieres escuchar a Dios? Empieza con una acción concreta: abre la Biblia y lee un salmo. No por obligación, sino como quien busca una semilla. Después, di: Seor, hoy quiero escucharte. En lo simple, en lo pequeño. Ayúdame a percibirte. Y entonces, vive tu día con el corazón atento. Tal vez Él hable a través de alguien. Tal vez por medio de un recuerdo. Tal vez a través de esta lectura. O quizá a través del silencio. Sí, incluso su silencio trae una respuesta. Y eso es lo que veremos en la siguiente parte. ¿Ya oraste, esperaste, lloraste y nada pasó? Ninguna respuesta. Ningún asil. Ningún cambio. Se siente como si el cielo se hubiera cerrado. Como si Dios hubiera volteado el rostro. Como si tu oración hubiera sido ignorada. El silencio, a veces, duele más que la misma prueba.
Pero hay algo que necesitas entender: el silencio de Dios no es rechazo, es intención. ¿Recuerdas a Elías? Él se refugió en una cueva, agotado, huyendo, queriendo rendirse. Esperaba que Dios hablara con fuerza, con truenos, con terremotos, con fuego. Pero la respuesta vino en un susurro. Un sonido leve, casi imperceptible. Y allí, en el silencio, Elías escuchó lo que ninguna tormenta podría haber dicho. A veces, Dios guarda silencio por amor, porque quiere enseñarnos a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Seamos honestos, el silencio da miedo, porque, en el fondo, tenemos temor de enfrentar lo que hay dentro de nosotros. Temor a nuestros propios pensamientos, a admitir que estamos confundidos, cansados o enojados. Por eso llenamos nuestros días con ruido: el celular, la música, las conversaciones, las series, el scroll infinito. Cualquier cosa menos el silencio. Pero es en ese vacío donde Dios quiere revelarse. Con Dios, el silencio es presencia. Es como una madre que toma la mano de su hijo asustado. No hace falta que diga nada, el toque basta. A veces, la respuesta de Dios no viene en palabras, sino en una paz que no se puede explicar, en una fuerza interior, en una claridad repentina, en una lágrima que baja sin razón pero que sana. El cielo puede estar callado, pero el espíritu sigue activo. ¿Recuerdas a Jesús frente a Pilato? No dijo nada. Guardó silencio. Pero ese silencio no era debilidad. Era dominio, sabiduría, autoridad. Era Dios diciendo: no todo momento necesita explicaciones. Algunos solo necesitan confianza. Así también es con nosotros. Dios calla para preparar, para moldear, para fortalecer. La raíz de un árbol crece en la oscuridad de la tierra. Invisible, pero esencial. Lo que Dios está haciendo en silencio puede estar generando vida donde tú solo ves espera. Hay días en los que no puedes orar. El dolor es tan grande que las palabras desaparecen. La mente se bloquea. Solo sale un suspiro o un llanto. Y está bien, porque Dios entiende las oraciones sin sonido. Él interpreta tus lágrimas. Él escucha tus gemidos. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, incluso cuando no sabes qué decir, Él traduce lo que sientes. Aquí tienes una sugerencia simple, pero poderosa: reserva 10 minutos al día solo para escuchar. No pidas nada. No hables. Solo siéntate, respira profundo y dice: aquí estoy. ¿Qué quieres mostrarme hoy? Al principio, te parecerá extraño. Pero con el tiempo, tu alma reconocerá el susurro del Espíritu. Y el silencio dejará de ser vacío. Pasará a estar lleno de presencia. Otro consejo valioso: ten un cuaderno exclusivo para anotar tus momentos con Dios en silencio. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué vino a tu mente? ¿Qué versículo tocó tu corazón? ¿Qué pensamiento te trajo paz? Eso se convertirá en un memorial. Un mapa de la voz de Dios en días silenciosos. La tormenta puede estar allá afuera, pero dentro de ti puede haber paz. Y esa paz no llega cuando todo se resuelve. Llega antes. Llega cuando decides confiar. Cuando eliges descansar. Entonces, el silencio se vuelve abrigo. Un lugar donde no necesitas probar nada. No necesitas esforzarte. Solo estar. Solo confiar. Solo ser hijo. Tal vez Dios no esté hablando con volumen, pero está hablando con amor. Y puede que hoy lo que más necesitas no sea una respuesta, sino una convicción aún en silencio: Él está contigo. Y eso, amigo mío, es suficiente para seguir adelante. Hoy en día, todos quieren hablar. Todos tienen una opinión. Hay coaches, influencers, videos motivacionales, versículos con música épica y letras impactantes. Y entre tanto sonido, tanto consejo y tanto esto viene de Dios, surge una de las preguntas más importantes de la vida cristiana: ¿cómo sé que es la voz de Dios la que estoy escuchando? La respuesta pasa por una palabra clave: discernimiento. Dios habla de formas diferentes, pero el tono siempre es el mismo. Él no grita, no confunde, no presiona, no manipula. La voz de Dios puede confrontar, puede incomodar, puede corregir y llamarte a la responsabilidad. Pero incluso cuando corrige,
trae paz. Una paz firme que convence sin aplastar, que sana sin humillar, que orienta sin ponerte contra la pared. Si lo que estás escuchando te deja desesperado, ansioso, con una culpa que paraliza, o te empuja a actuar sin pensar, muy probablemente, no es Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Las ovejas aprenden a reconocer la voz del pastor por repetición, por convivencia, por intimidad. Y así es con nosotros. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más familiar se vuelve su voz. Empezamos a percibir el tono, el ritmo, el momento. ¿Y dónde comienza eso? En la palabra. La voz de Dios nunca contradirá la Biblia. Puede aplicar, actualizar, revelar algo específico para ti, pero jamás irá en contra de lo que ya está escrito. ¿Quieres entrenar tu oído espiritual? Lee la palabra. Todos los días. Aunque sea un capítulo. Léela despacio. Léela orando. Léela esperando que Dios te hable. Anota lo que toque tu corazón. Cambia el hábito de agarrar el celular al despertar por el hábito de abrir las Escrituras. Eso lo cambia todo. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. A veces es solo nuestro propio deseo disfrazado de revelación. A veces es el enemigo tratando de confundir. A veces es solo ansiedad disfrazada de fe. Por eso el discernimiento es tan importante. Es como un filtro del alma. Una alarma invisible que te ayuda a identificar: ¿esto me acerca más a Dios? ¿Me trae paz o me genera pánico? ¿Me lleva hacia la luz o hacia la confusión? Si la voz que oíste te empuja a la precipitación, al aislamiento, a la ira, a la venganza o al orgullo, sospecha. Una de las señales de que es Dios quien está hablando es la confirmación. Un versículo que se repite. Una predicación que toca justo ese punto. Una conversación inesperada que afirma lo que ya estabas sintiendo. Dios no se ofende cuando le pides confirmación. Él es Padre y sabe que somos limitados. Prefiere un corazón que pregunta con reverencia a uno que decide por impulso. Ora, espera, pide señales claras. Dios es paciente con quienes buscan con sinceridad. El enemigo actúa con ansiedad. Dios actúa con paz. La voz del Espíritu Santo es constante, pero serena. No atropella, no impone, guía con mansedumbre. Por eso, cuando sientas que recibiste una dirección, respira profundo. No te apresures. Ora un poco más. Deja que la paz madure en tu interior. Sí, Dios puede usar a otras personas para hablar contigo. Un amigo, un líder, una conversación común. Pero recuerda, no todo consejo cristiano viene de Dios. Incluso las buenas intenciones pueden estar fuera de su voluntad. Evalúa el fruto. ¿Eso que escuchaste te acercó o te alejó de Dios? ¿Generó fe o confusión? ¿Te trajo sabiduría o te lanzó a una crisis? Si no trajo paz, claridad y reverencia, entonces tal vez no fue Él. El mundo grita que tienes que decidir ya, que vas tarde, que vas a perder. Dios susurra: estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Él no compite con el ruido. Él espera que tú elijas silenciar. Si quieres discernir la voz de Dios, necesitas crear hábitos espirituales consistentes: lectura bíblica diaria, oración sincera sin performance, momentos de soledad lejos del ruido, ayuno no solo de comida, sino también de distracciones. Entrena tu interior para escuchar. La voz del Espíritu es como una melodía suave en medio de una multitud que grita. Tienes que aprender a filtrar. ¿Y si aún estás confundido? Está bien. Eso no te hace menos espiritual. La confusión forma parte del camino de quienes están aprendiendo a oír. Pero no te detengas. Sigue orando. Sigue buscando. Sigue preguntando. Y vuelve siempre a la fuente, la palabra. Allí está el tono de la voz que creó el universo y que quiere guiarte en los detalles, en las decisiones, en la dirección. ¿Quién nunca ha orado así? Señor, dame una señal. Muéstrame si debo continuar o detenerme. Abre o cierra esta puerta, pero dame una respuesta. Esa oración es más común de lo que piensas. Y la buena noticia es sí, Dios da señales. Pero aquí va el secreto: las señales de Dios nunca vienen solas. Siempre tienen 3 características. Están alineadas con la palabra. Traen paz.
y producen buenos frutos. Si falta uno de esos elementos, es mejor esperar un poco más. Dios da SILs, pero no para sustituir la relación. La SIL no es el punto de partida. Es una confirmación en el camino. Quien vive solo buscando SILs corre el riesgo de ignorar lo que ya fue dicho en la palabra, en la oración, en la dirección interior. La SIL legítima confirma lo que Dios ya venía hablando a tu corazón. ¿Recuerdas a Gedeón? Estaba con miedo. Se sentía débil. Y aún después de que Dios le hablara, pidió una SIL. Y luego otra más. ¿Y qué hizo Dios? Respondió. No porque Gedeón dudara por rebeldía, sino porque tenía un corazón inseguro y buscaba dirección con sinceridad. Dios honra a quien pregunta con reverencia. Él no se enoja con quien busca claridad con humildad. Las SILs no siempre vienen como esperamos. Rara vez incluyen truenos, ángeles o cartas que caen del cielo. Pero mira algunos ejemplos comunes, un versículo que aparece varias veces en diferentes situaciones. Una puerta que se cierra inesperadamente, pero te deja paz. Una palabra de alguien que no esperabas, pero que encaja exactamente con lo que oraste. Un sentimiento persistente que no se va, y que no es emoción, sino convicción. Una inquietud santa que no te deja seguir sin ajustar algo. Y lo más hermoso, a veces, el silencio también es una SIL. Hay caminos que intentamos forzar. Insistimos. Tratamos de abrir con trucos o fuerza. Oramos diciendo Señor, bendícelo, pero en el fondo sabemos que estamos empujando algo que no fluye. Dios, por amor, cierra puertas. Y cuando Él cierra, es protección, no castigo. El problema es que interpretamos la resistencia como lucha espiritual, cuando a veces solo es el Padre diciendo no es por aquí. Uno de los mayores signos de Dios es la paz en el camino correcto, y el cansancio en el camino equivocado. Cuidado con los disfraces. No todo lo bonito viene de Dios. El enemigo también intenta enviar respuestas con apariencia de bendición. Puede usar apariencias, halagos, oportunidades, sentimientos, todo para desviar tu enfoque. Por eso cada SIL debe pasar por un filtro. Pregúntate, ¿este camino me acerca o me aleja de Dios? ¿Esta SIL me da paz o me deja más ansioso? ¿Estoy actuando en fe o moviéndome por miedo y prisa? Si la respuesta no es clara, espera un poco más. Dios nunca llega tarde. Una práctica poderosa es anotar las SILs que crees haber recibido. Llámalo diario de fe o registro de respuestas. Anota la fecha, el contexto, lo que pediste, lo que percibiste, lo que ocurrió después. Esto te ayudará a construir un camino espiritual consciente. Y, lo más importante, fortalecerá tu memoria espiritual. Porque olvidamos rápido. Y las SILs antiguas sostienen una fe nueva. Este punto es crucial. La SIL nunca debe ser el enfoque. Jesús lo es. La SIL es solo una flecha. Jesús es el camino. Si estás más interesado en la SIL que en quien la envía, hay un desequilibrio. La madurez espiritual es buscar el rostro de Dios, no solo sus respuestas. La verdadera SIL siempre te lleva más cerca de la cruz. Nunca hacia el orgullo, la venganza o la autosuficiencia. Tal vez hoy le pediste una SIL a Dios. Y aquí está. Puede ser que estas palabras estén confirmando eso que Él ya te venía susurrando desde hace días. Así que, antes de correr a tomar una decisión, ora otra vez. Habla con Dios como un hijo con su padre. Pide sabiduría. Pide calma. Pide discernimiento. Porque cuando Dios habla, hasta el caos se organiza. Y cuando Él da una SIL, aunque estés en el desierto, sabes exactamente por dónde caminar. ¿Te has dado cuenta de que es más fácil orar cuando todo se está derrumbando? En el dolor, doblamos rodillas. En la crisis, volvemos corriendo a Dios. En la pérdida, la oración deja de ser discurso y se vuelve clamor. La tormenta tiene ese poder, nos despierta. Nos saca del piloto automático. Nos obliga a enfrentar la verdad sobre quiénes somos y en que realmente confiamos. Y aquí va una verdad dura, pero hermosa. Dios también habla, y muchas veces principalmente en medio de la tormenta. ¿Recuerdas aquella historia de los discípulos en el barco? El mar se agita. El viento sopla con fuerza. El agua empieza a entrar. ¿Y Jesús? Dormía. La reacción de los discípulos es también la nuestra, Maestro.
¿No te importa que muramos? Pero Jesús se levanta, mira al viento y dice silencio. Y todo se calma. La lección no era evitar la tormenta, era confiar en quien va en el barco contigo. La fe real no nace en la calma. Se construye en el caos, en la duda, en la espera, en la angustia. Porque es ahí donde aprendemos a depender. Donde entendemos que el control es una ilusión, y que solo la presencia de Dios sostiene. Fue en la cárcel que José aprendió a confiar. En el desierto que Moisés conoció la gloria. En la tormenta que los discípulos vieron a Jesús dominar el viento. Y contigo puede ser ahora. No todo sufrimiento viene directamente de la mano de Dios. Pero nada se escapa de su control. Y todo puede ser transformado en instrumento de crecimiento. A veces, la tormenta es el empujón que faltaba. La ruptura que nos saca de una zona de confort que ya era prisión. El dolor que revela una idolatría escondida. El viento que arranca las hojas secas para preparar una nueva estación. La tormenta no viene a destruirte, viene a reconstruirte. La tormenta te enseña a orar de verdad. Te muestra quiénes son tus verdaderos amigos. Te revela si tu fe estaba en Dios o en la estructura. Te confronta con tu fragilidad, pero también con la fidelidad de Dios. Porque incluso en medio del vendaval, si haces silencio para escuchar, la voz del Espíritu sigue ahí, diciendo no temas. Yo estoy contigo. Este consejo es simple y transformador. Escribe durante el dolor. Registra tus oraciones, aunque sean desahogos. Escribe los versículos que te fortalecen. Anota los sentimientos, las dudas, las preguntas sin respuesta. Ese diario de la tormenta se convertirá en un memorial poderoso. Y cuando llegue la calma, mirarás atrás y te darás cuenta de que no solo sobreviviste, sino que creciste. Hay días en los que no puedes hablar. Solo puedes llorar. Y está bien. Dios entiende las lágrimas. Son oraciones líquidas. Y el Espíritu Santo las traduce ante el Padre. No creas que llorar es de debilidad espiritual. En la Biblia, los gigantes de la fe lloraron. David lloró. Elías lloró. Jesús lloró. Pero ninguno de ellos se quedó estancado. ¿Recuerdas a Pedro caminando sobre el agua? Pero antes de eso tuvo miedo. Pensó que era un fantasma. Gritó. Dudó. Pero cuando escuchó soy yo. No tengas miedo. Él fue. Tal vez eso es lo que necesitas hoy, escuchar esa voz en medio de la tormenta. Y dar un paso. Solo uno. Con fe. Con valentía. Con los ojos en Jesús. Por más intensa que sea, la tormenta tiene una hora para comenzar y una hora para terminar. No define tu historia. Moldea tu próxima estación. Y cuando pase, te darás cuenta que estás más fuerte, más sensible a la voz de Dios, más maduro, más parecido a Cristo. Porque los vientos que casi te rompieron fueron los mismos que te empujaron más cerca del corazón de Dios. Hay un asil de Dios que rara vez reconocemos, pero que es una de las pruebas más claras de que Él nos está hablando: el llamado al perdón. Porque el perdón no nace de forma natural. No brota de nuestro ego. Ni es incentivado por la cultura que nos rodea. Perdonar es una respuesta al cielo. Es fruto del Espíritu. Es una señal clara de que Dios está obrando en algo profundo. Vamos a quitar un peso. No necesitas sentir ganas de perdonar. El perdón no es emoción. Es una decisión espiritual. Es mirar un dolor real y decir: esto me hirió, pero ya no voy a cargar con este peso. Es soltar la venganza. Es negarse a vivir en la prisión del rencor. Es decir, la justicia está en manos de Dios, no en las mías. Y eso libera. En la cruz, ensangrentado, traicionado, siendo injustamente castigado, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Esa es la esencia del Evangelio. Un sentimiento persistente que no se va, y que no es emoción, sino convicción. Una inquietud santa que no te deja seguir sin ajustar algo. Y lo más hermoso, a veces, el silencio también es un asil. Hay caminos que intentamos forzar. Insistimos. Tratamos de abrir con trucos o fuerza. Oramos diciendo: Señor, bendícelo, pero en el fondo sabemos que estamos empujando algo que no fluye. Dios, por amor, cierra puertas. Y cuando Él cierra, es protección, no castigo.
El problema es que interpretamos la resistencia como lucha espiritual, cuando a veces solo es el Padre diciendo no es por aquí. Uno de los mayores signos de Dios es la paz en el camino correcto y el cansancio en el camino equivocado. Cuidado con los disfraces. No todo lo bonito viene de Dios. El enemigo también intenta enviar respuestas con apariencia de bendición. Puede usar apariencias, halagos, oportunidades, sentimientos, todo para desviar tu enfoque. Por eso cada sil debe pasar por un filtro. Pregúntate: ¿este camino me acerca o me aleja de Dios? ¿Esta sil me da paz o me deja más ansioso? ¿Estoy actuando en fe o moviéndome por miedo y prisa? Si la respuesta no es clara, espera un poco más. Dios nunca llega tarde. Una práctica poderosa es anotar las sils que crees haber recibido. Llámalo diario de fe o registro de respuestas. Anota la fecha, el contexto, lo que pediste, lo que percibiste, lo que ocurrió después. Esto te ayudará a construir un camino espiritual consciente. Y, lo más importante, fortalecerá tu memoria espiritual. Porque olvidamos rápido. Y las sils antiguas sostienen una fe nueva. Este punto es crucial: la sil nunca debe ser el enfoque. Jesús lo es. La sil es solo una flecha. Jesús es el camino. Si estás más interesado en la sil que en quien la envía, hay un desequilibrio. La madurez espiritual es buscar el rostro de Dios, no solo sus respuestas. La verdadera sil siempre te lleva más cerca de la cruz. Nunca hacia el orgullo, la venganza o la autosuficiencia. Tal vez hoy le pediste una sil a Dios. Y aquí está. Puede ser que estas palabras estén confirmando eso que Él ya te venía susurrando desde hace días. Así que, antes de correr a tomar una decisión, ora otra vez. Habla con Dios como un hijo con su padre. Pide sabiduría. Pide calma. Pide discernimiento. Porque cuando Dios habla, hasta el caos se organiza. Y cuando Él da una sil, aunque estés en el desierto, sabes exactamente por dónde caminar. ¿Te has dado cuenta de que es más fácil orar cuando todo se está derrumbando? En el dolor, doblamos rodillas. En la crisis, volvemos corriendo a Dios. En la pérdida, la oración deja de ser discurso y se vuelve clamor. La tormenta tiene ese poder: nos despierta. Nos saca del piloto automático. Nos obliga a enfrentar la verdad sobre quiénes somos y en que realmente confiamos. Y aquí va una verdad dura, pero hermosa: Dios también habla, y muchas veces principalmente en medio de la tormenta. ¿Recuerdas aquella historia de los discípulos en el barco? El mar se agita. El viento sopla con fuerza. El agua empieza a entrar. ¿Y Jesús? Dormía. La reacción de los discípulos es también la nuestra, Maestro. ¿No te importa que muramos? Pero Jesús se levanta, mira al viento y dice: silencio. Y todo se calma. La lección no era evitar la tormenta, era confiar en quien va en el barco contigo. La fe real no nace en la calma. Se construye en el caos, en la duda, en la espera, en la angustia. Porque es ahí donde aprendemos a depender. Donde entendemos que el control es una ilusión, y que solo la presencia de Dios sostiene. Fue en la cárcel que José aprendió a confiar. En el desierto que Moisés conoció la gloria. En la tormenta que los discípulos vieron a Jesús dominar el viento. Y contigo puede ser ahora. No todo sufrimiento viene directamente de la mano de Dios. Pero nada se escapa de su control. Y todo puede ser transformado en instrumento de crecimiento. A veces, la tormenta es el empujón que faltaba. La ruptura que nos saca de una zona de confort que ya era prisión. El dolor que revela una idolatría escondida. El viento que arranca las hojas secas para preparar una nueva estación. La tormenta no viene a destruirte, viene a reconstruirte. La tormenta te enseña a orar de verdad. Te muestra quiénes son tus verdaderos amigos. Te revela si tu fe estaba en Dios o en la estructura. Te confronta con tu fragilidad, pero también con la fidelidad de Dios. Porque incluso en medio del vendaval, si haces silencio para escuchar, la voz del Espíritu sigue ahí, diciendo: no temas. Yo estoy contigo. Este consejo es simple y transformador. Escribe durante el dolor. Registra tus oraciones, aunque sean desahogos. Escribe los versículos que te fortalecen. Anota los sentimientos, las dudas, las preguntas sin respuesta.
Ese diario de la tormenta se convertirá en un memorial poderoso. Y cuando llegue la calma, mirarás atrás y te darás cuenta de que no solo sobreviviste, sino que creciste. Hay días en los que no puedes hablar. Solo puedes llorar. Y está bien. Dios entiende las lágrimas. Son oraciones líquidas. Y el Espíritu Santo las traduce ante el Padre. No creas que llorar es de debilidad espiritual. En la Biblia, los gigantes de la fe lloraron. David lloró. Elías lloró. Jesús lloró. Pero ninguno de ellos se quedó estancado. ¿Recuerdas a Pedro caminando sobre el agua? Pero antes de eso tuvo miedo. Pensó que era un fantasma. Gritó. Dudó. Pero cuando escuchó "soy yo", no tengas miedo. Él fue. Tal vez eso es lo que necesitas hoy, escuchar esa voz en medio de la tormenta. Y dar un paso. Solo uno. Con fe. Con valentía. Con los ojos en Jesús. Por más intensa que sea, la tormenta tiene una hora para comenzar y una hora para terminar. No define tu historia. Moldea tu próxima estación. Y cuando pase, te darás cuenta que estás más fuerte, más sensible a la voz de Dios, más maduro, más parecido a Cristo. Porque los vientos que casi te rompieron fueron los mismos que te empujaron más cerca del corazón de Dios. Hay un asil de Dios que rara vez reconocemos, pero que es una de las pruebas más claras de que Él nos está hablando: el llamado al perdón. Porque el perdón no nace de forma natural. No brota de nuestro ego. Ni es incentivado por la cultura que nos rodea. Perdonar es una respuesta al cielo. Es fruto del Espíritu. Es una señal clara de que Dios está obrando en algo profundo. Vamos a quitar un peso. No necesitas sentir ganas de perdonar. El perdón no es emoción. Es una decisión espiritual. Es mirar un dolor real y decir: esto me hirió, pero ya no voy a cargar con este peso. Es soltar la venganza. Es negarse a vivir en la prisión del rencor. Es decir, la justicia está en manos de Dios, no en las mías. Y eso libera. En la cruz, ensangrentado, traicionado, siendo injustamente castigado, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Esa es la esencia del Evangelio.